Es una vergüenza para Colombia ser apenas uno de los 2 países que aún permite el matrimonio infantil en la región. El departamento en el que mayor tasa de matrimonio infantil hay hoy es en Antioquia. El matrimonio infantil en Colombia está prohibido. Es Venga le digo con Jennifer Pedraza hoy para decirles a todos ustedes el proyecto de ley Son Niñas, No Esposas. Representante, ¿cuál es el ABC de este proyecto? Es una vergüenza para Colombia ser apenas uno de los 2 países que aún permite el matrimonio infantil en la región. Este es un fenómeno que está catalogado por Naciones Unidas como una práctica nociva, toda vez que está relacionado con violencia física, sexual, psicológica, deserción escolar e incluso casos o aumentar la probabilidad de sufrir de una enfermedad de transmisión sexual en menores de edad. Por eso este proyecto de ley lo primero que hace es eliminar el matrimonio infantil del Código Civil, cosa que increíblemente hoy se permite con el permiso de los padres, y eso ha generado lamentablemente un mercado de niñas a cambio de ganado, a cambio de dinero, a cambio de lotes, que ser niñas y adolescentes nos permita estar pensando en esos momentos de nuestra vida, qué queremos estudiar, qué queremos hacer, cuáles son las cosas que nos apasionan, si nos gusta el deporte, si nos gusta el arte, y no someternos desde niñas al proyecto de vida de nuestras parejas, porque además en su mayoría quienes contraen matrimonio con menores de edad les llevan de 6 a 10 años en adelante. No podemos seguir normalizando estos actos en contra de la infancia. Representante Pedraza, ¿cuál es la historia o las historias que dan contexto al porqué de este proyecto de ley? Francamente, cuando yo llegué al Congreso no pensé que fuera a terminar metida en un tema así, porque pues a veces uno lo ve muy lejano, ¿no? Es decir, la mayoría de gente con la que yo hablo sobre este proyecto de ley me dicen, oiga, ¿cómo así que en Colombia se permite el matrimonio infantil? Claro que se permite, y las historias que hemos conocido de mujeres, algunas pertenecientes a comunidades indígenas, que están luchando, por ejemplo, en La Guajira, para eliminar este fenómeno, para que las mujeres podamos ser libres, y especialmente las niñas y las adolescentes nos han compartido su historia personal de vida, en donde una decisión de este estilo ha terminado desencadenando en una serie de violencias de diferentes naturalezas sobre la infancia y sobre la adolescencia. El departamento en el que mayor tasa de matrimonio infantil hay hoy es en Antioquia, y esto tiene todo el sentido del mundo porque Naciones Unidas ha encontrado una correlación con las regiones más empobrecidas, con las regiones más afectadas por el conflicto armado, con las regiones incluso afectadas por fenómenos del cambio climático. Suele haber en este contexto, en este caldo de cultivo, un terreno muy fértil para este fenómeno del matrimonio infantil. Así que pues realmente acá hay historias que nos han tocado el corazón, e incluso de muchos congresistas que en medio del debate, hay que decir que este proyecto de ley se había presentado 8 al Congreso y 8 veces se había hundido. Por primera vez, en la 9ª es la vencida, yo digo, hemos logrado que en 3 de 4 debates se apruebe por unanimidad, y en esas discusiones incluso varias mujeres congresistas han contado historias cercanas de sus mamás, de sus abuelas, quienes fueron casadas desde niñas y nunca tuvieron la oportunidad de decidir sobre sus proyectos de vida con libertad y autonomía. Esto no lo podemos seguir permitiendo desde el Estado colombiano. Dentro del ATA que permitió construir este proyecto, ¿qué información tiene usted de cuántas niñas tuvieron que pasar por el matrimonio siendo menores de edad? Bueno, según una encuesta que realizó el DANE, hemos encontrado que el 17.5% de los matrimonios o de las uniones tempranas fueron contraídas cuando alguna de las dos partes era menor de edad. Pero este porcentaje se eleva al 23% cuando hacemos zoom en las zonas rurales, en donde hemos evidenciado que la tasa de matrimonio infantil se eleva, usualmente por contextos de pobreza, por contextos de violencia, por la falta de acceso a la educación superior, por la falta de oportunidades de empleo. Entonces realmente no es un fenómeno aislado, ni un fenómeno minoritario, ni un fenómeno, digamos, del que podamos ignorar, sino que es pan de cada día, y eso pues sin duda alguna el Estado tiene que dar un mensaje muy claro. Es que no es como, no, es que hasta los 14 prohibido y de los 14 en adelante con permiso de los papás y de los 18 en adelante ahí sí. No, tenemos que dar un mensaje contundente de que para casarse en Colombia hay que ser mayor de edad. Hay que tener unas posibilidades y unas opciones, una gama de opciones que nos permitan tomar ese tipo de decisiones en absoluta libertad. Porque además incluso hemos identificado uniones tempranas con niñas menores de 13 años. Entonces, y esto es muy difícil, ni siquiera en Colombia lo tenemos medido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Llegan menores de 14 años al sistema de salud a parir sus hijos y se dan cuenta de que están casadas o de que hacen parte de una unión civil temprana. Entonces, por eso es que tenemos que dar un mensaje muy contundente a toda la ciudadanía colombiana
de que el matrimonio solamente debe ocurrir siendo mayor de edad. ¿Cuáles son las otras premisas que acompañan este proyecto de ley? ¿Qué otras prohibiciones se incluirían allí? Bueno, este proyecto de ley no define el matrimonio infantil como un delito, y esto es importante decirlo, porque en los países en donde esto se ha definido como un delito, lo que ha generado esta medida es, antes que contrarrestar el fenómeno, lo que ha generado es aislar a esas niñas y a esas adolescentes víctimas porque sienten mucho temor de acudir o al sistema de salud o al sistema de justicia. Entonces, por eso nos parece contraproducente definirlo como delito. Eso no lo hace nuestro proyecto. Lo que sí hace es eliminar esa conducta del Código Civil, que es de alguna manera las normas de convivencia y lo que nuestra sociedad ha definido que está socialmente permitido. Entonces, damos ese mensaje contundente, anulamos las uniones tempranas y los matrimonios que de alguna manera se contraigan de aquí en adelante, y eso sí, el proyecto protege los derechos patrimoniales y los derechos de quienes hayan contraído matrimonio antes de esta ley, siendo menores de edad. Entonces ese es digamos como el componente de prohibición o de eliminación del matrimonio infantil, pero hay que decir que este proyecto no es solamente prohibitivo, también tiene la creación de una política pública muy interesante que vincula a la cadena de medios públicos, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Igualdad o quien haga sus veces, para que culturalmente demos la batalla por explicar por qué son niñas y no esposas. Bien, representante, ¿impacta, tiene alguna carga impositiva a los recursos de la nación este proyecto de ley? Pues el proyecto, por ahora, en la redacción que va, porque ustedes saben que en la medida en que van debatiéndose los proyectos cambian sus redacciones, hemos incorporado esta política pública dentro de la política pública de infancia y adolescencia. Tengo que decir que no es la mejor redacción, vamos a luchar en cuarto debate por volver a definir una política pública solo para este aspecto. Esto sí, pues con la situación fiscal del país, el Ministerio de Hacienda ha estado, digamos, muy tacaño con los recursos para este tipo de programas, pero yo creo que al ser los derechos de la infancia y de la adolescencia que están protegidos como prioridad del Estado colombiano, deberían pues asignarle los recursos que se requieran. Es que yo me estoy imaginando una campaña en todos los colegios, en todas las tiendas de barrio, en todos los hospitales, en donde se aclare que el matrimonio infantil en Colombia está prohibido y que no es algo que podamos aceptar como sociedad, y para eso necesitamos que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en sus cátedras en los colegios, hable sobre la importancia de tener un proyecto de vida libre y autónomo y protegerlo y defenderlo y no someterlo al proyecto de vida de nuestras parejas, que en muchos años tienen una relación, en muchos casos, tienen una relación jerárquica con las niñas y las adolescentes porque les llevan de 6 a 10 años, porque sí tienen recursos económicos, porque la jerarquía es evidente y terminan sometiendo los proyectos de vida de la infancia y de la adolescencia a los de sus parejas. Ese es el punto para mí central, una política pública de creación de proyectos de vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes en libertad y autonomía. Representante, ¿quiénes están en contra en el Congreso de este proyecto de ley? Afortunadamente hemos logrado que el proyecto pase por unanimidad. Sin embargo, sí les quiero decir que tenemos una cultura en la que algunas intervenciones que hemos escuchado en medio del debate, aún seguimos normalizando lamentablemente este tipo de relaciones pedófilas y este tipo de relación con menores de edad. Aún así, les quiero decir que el proyecto ha pasado por unanimidad, nadie ha votado en contra, y yo creo que esto responde a que también es el Congreso que más representación femenina tiene en la historia. Hoy el 30% de las congresistas somos mujeres, y eso ha marcado un hito en la forma en la que se ha desarrollado el debate, porque muchos de nosotras hemos compartido nuestras historias personales con nuestros colegas hombres, e incluso quienes tenían reservas con el proyecto han decidido apoyarlo después de escuchar a sus compañeras de bancada contar cómo ha sido esta perspectiva desde la perspectiva de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Entonces, por eso y para bien, hemos logrado que el proyecto pase por unanimidad. Hoy parece ser que nadie se opone, todos los comentarios de los congresistas han fortalecido el proyecto, nos han hecho hacerlo cada vez más blindado, y pues ya esperamos que se agende para el cuarto debate, en donde esperamos poder invitar mujeres de diferentes regiones del país que han venido dando la lucha contra el matrimonio infantil, aún en comunidades que realmente las han estigmatizado y violentado por defender los derechos de las niñas. Y así las cosas, ¿qué recorrido faltaría entonces para que este proyecto termine su tránsito y pueda convertirse en ley de la República?
solamente le falta un debate para que se convierta en ley de la República. Les cuento que las otras 8 veces no había pasado del primer debate, esta vez ya pasamos 3 debates aprobados por unanimidad. Entonces esperamos que se agende pronto en la plenaria del Senado y que podamos decir que uno de los grandes logros con los que hemos contribuido en el Congreso, desde nuestra perspectiva también feminista y de lucha por los derechos de las mujeres, ha sido prohibir el matrimonio infantil. Estamos en mora de eso, además porque Colombia es uno de los pocos países en donde el fenómeno no ha decrecido. O sea, en otros lugares del mundo en donde ocurre, Naciones Unidas ha reportado una disminución en los casos de matrimonios infantiles, pero en Colombia seguimos con la misma tendencia. O sea, hay que reconocer que la estrategia que hemos usado no ha funcionado y cambiar el plan para poder proteger derechos de los niños y de las niñas. Representante, ¿dónde la pueden seguir y dónde pueden los ciudadanos conocer más sobre el desarrollo de este importante proyecto? Este proyecto de ley, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo me llamo Jennifer Pedraza, pero también pueden seguir las redes de las organizaciones con las que hemos construido el proyecto de ley, porque esto no ha sido un trabajo individual solamente, sino que aquí hemos recogido experiencias de décadas de lucha y de atención territorial que han ofrecido organizaciones como Profamilia, como Alianza por la Niñez, entre otras múltiples organizaciones como la Fundación Juanfe, que han venido atendiendo en territorio estos casos de matrimonio infantil y de violación de derechos humanos de los niños y de las niñas. Entonces, en estas redes sociales también pueden seguirnos. En las mías, pues por supuesto que vamos a transmitir cómo se da el debate, quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, y esperamos poder darles esa muy buena noticia a final de este año de que hemos podido aprobar el proyecto de ley de Son Niñas No Esposas. Representante Jennifer Pedraza, gracias por estar en esta nueva sección de Portal de Opinión. Venga, le digo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por aquí siempre a la orden.